Muy buenos días, estudiantes. Hoy les corresponde trabajar en nuestra clase 64 del texto Leo primero. En esta clase tenemos que escribir un poema. Ya, tenemos que escribir un poema en base a algo que despierte nuestro interés, algo que nos gustaría a nosotros dedicarle un poema. Ya, puede ser a alguna persona, puede ser algún objeto, puede ser alguna comida que nos guste. Porque la particularidad que va a tener este poema, ¿cierto? Que nos explican de cómo tenemos que irlo realizando, es que tenemos que emplear nuestros sentidos. ¿Ya? Nuestros sentidos que nosotros conocimos en primero básico. El olfato, el oído, el gusto, el tacto y la vista. ¿Ya? Nosotros tenemos que emplear estos 5 sentidos y tenemos que relacionar los 5 sentidos, ¿cierto? Con eh, con el tema del poema, con lo que nosotros decidamos hacerlo. ¿Ya? Aquí, en estos espacios, tenemos que escribir tres ideas para escribir el poema. ¿Ya? Tres cosas que a mí, tres personas, tres objetos, o tres comidas, como dije anteriormente, a la cual a mí me gustaría dedicarle un poema o hacer un poema. ¿Ya? Entonces, yo aquí escribo las tres y luego de esas tres elijo una. Y en base a esa una que yo elijo, me voy a ir a la otra página. Ya, aquí puedo poner, por ejemplo, un poema para mi perrito, un poema, no sé, puede ser alguna comida, como les dije recién, como por ejemplo, yo sé que a muchos de ustedes les gusta y les encantan las papas fritas, le podríamos hacer un poema a las papas fritas, ¿ya? Entonces hay tres ideas, luego ustedes seleccionan y aquí vamos a escribir el poema, pero vamos a escribirlo en base a los sentidos. Como ustedes pueden ver, primero coloco el título, en este caso, dependiendo a quién vaya dirigido este poema. Y aquí están los sentidos. El sentido del olfato, el oído, ¿cierto? El gusto, el tacto y la vista. Y los tengo que ir relacionando. Voy a ir escribiendo una frase en cada uno de estos sentidos que vaya relacionada con el tema del poema y obviamente con el sentido, ya que aparece ahí en la imagen. Ya, voy a seguir como ejemplo que les di recién, que fue a las papas fritas, ¿cierto? Yo sé que a muchos de ustedes les gusta, entonces vamos a hacer un poema a las papas fritas como ejemplo. Ustedes obviamente lo eligen de que lo quieran hacer, ¿ya? Voy a colocar entonces poema a las papas fritas. Por ejemplo, tiene que ser con el olfato. Entonces yo tengo que buscar, ¿cierto? Alguna frase que me relacione, ¿cierto? El olfato en base a las papas fritas. Podría poner ahí, por ejemplo, huelo las papas recién cocinadas. Ahí tiene que ver, ¿cierto? Porque para olerlas tiene que ser con la nariz, con el olfato. Huelo las papas recién cocinadas. Luego tiene que ser, ¿cierto? Con el oído. Entonces, ¿qué podría poner acá? Por ejemplo, escucho su crujir al morderlas. Claro, porque al morderlas yo escucho cómo crujen. Ahí lo relaciono con el oído. Luego tiene que ser con el gusto, con la lengua, ¿cierto? Que aparece ahí. Podría poner las saboreo, recién preparadas. Claro, ¿cierto? Porque para yo saberle el sabor tengo que comerlas y tengo que probarlas, o sea, en este caso, saborearlas. Luego aparece la imagen del tacto, que aparece un dedito. Tiene que ver, ¿cierto?, con tocarlas. Entonces podría poner ahí, siento esos trocitos duros al tomarlas. Ya, porque al tocarlas, ¿cierto? Hay a veces que las papas son más duras en una parte, que generalmente son la orilla, y más blanda en el centro. Entonces, y eso lo descubro solamente tocándolas. ¿Ya? Y finalmente con la vista, una frase con respecto al papas fritas, podría ser, por ejemplo, son de diferentes tamaños, algunas de medialunas, ¿ya? Y otras pequeñas. ¿Correcto? Y ahí yo la escribo. Entonces, yo voy a repetirlo, ¿cierto? Repetirlo. Por ejemplo, coloco las papas fritas y voy a poner, huelo las papas recién cocinadas. Escucho su crujir al morderlas. Las saboreo recién preparadas. Siento esos trocitos duros al tomarlas. Veo diferentes tamaños, algunas de medialunas y otras pequeñas. Listo. Ahí ya tengo, se dan cuenta, las 5 frases con los 5 sentidos. Por eso tengo que buscar algo, ¿cierto? Aquí, que se me haga, ¿cierto?, fácil
ir haciendo el poema. Ya algo que no me sea tan complejo de relacionarla con los 5 sentidos. ¿Ya? Ya, y finalmente, ticket de salida de la clase de hoy. Dice, imagina una naranja y descríbela con cada uno de tus sentidos. Entonces ustedes tienen que pensar, imaginarse una naranja y tienen que describirla con cada uno de sus sentidos. ¿Ya? Ya iban describiendo con los sentidos del olfato, del oído, del gusto, del tacto y de la vista. Ya, la naranja. ¿Ya? ¿Cierto? Y le sacan fotito y me lo envían. Pueden ocupar y aprovechar este ticket para también elegirlo como tema para la clase propiamente tal. También puede ser. Ya, ahí ustedes tienen que ir decidiendo. Le sacan fotito al ticket y me lo envían a trabajar. Chao, chao.